no generar esa inestabilidad ante la hinchada, porque al final del día lo que el hincha debe exigir a este directorio, y en su momento debió haberlo exigido a GFI, es eso, que le den estabilidad al club, que se puedan cumplir las obligaciones ante jugadores, ante proveedores, y que el club pueda seguir operando pese a todos los problemas que tenemos como institución y que los tiene el fútbol ecuatoriano. Ante eso, amigos, y pudiendo cederle la palabra a cualquier otro miembro del directorio, quería aclararles eso, transmitirles la tranquilidad a la hinchada, que la prioridad nuestra en todo este tiempo ha sido poder armar la plantilla y poder garantizar que el club puede participar en el torneo de Liga Pro. Esa ha sido nuestra prioridad y uno de los motivos por los que efectivamente ha habido un silencio o un hermetismo de nuestra parte o de mi parte en este tiempo. Entonces, ante eso, y tal vez algún otro miembro del directorio quiera acotar un tema, podemos pasar a las preguntas. Conocer la posición de Orbit Dong, que es el representante legal de GFI y quien firmó el contrato y quien es el único autorizado a firmar o a aceptar una posible reforma a las cláusulas del convenio. Nunca tuvimos una respuesta clara de él. ¿Qué tal? A ver, ante el tema de la reforma, la demanda, como les expliqué, hasta las 2 de la tarde, efectivamente no se había cancelado el monto para que la reforma suceda. Esa es la información que yo tengo. Obviamente me da a mí personalmente a pensar que lo que se buscó fue lo que se consiguió: generar esa inestabilidad en el club, generar las dudas de que es el presidente el que toma las decisiones sin consultar a nadie más. Efectivamente no se dio, fue para mí, para mi modo personal de ver las cosas, la intención de esto fue generar inestabilidad, y lo consiguieron. Lo consiguieron porque la gente tuvo la preocupación de la multa, tuvo la preocupación de que van a mandarle al club a pagar determinado monto en una semana, y primero no era así, segundo no sucedió hasta el momento. Para mí es una falta de respeto a la hinchada, una falta de respeto a los socios, por supuesto este directorio, incluso a la justicia del país, porque se piden cosas, se piden prórrogas y al final del día no se dan. En el tema de las reuniones con los socios, Juanver, para mí siempre va a ser positivo este involucramiento de los socios, de los hinchas del club, porque tienen todo el derecho de conocer cómo están las cosas. Si bien ellos también, yo conversé con ellos después de todo este proceso, se sintieron un poco frustrados porque no consiguieron su objetivo, que era el que haya el acercamiento de las dos partes y que se pueda modificar las condiciones del contrato, que son muy negativas para el club, muy negativas, porque lamentablemente GFI, ante una quita de puntos, ante una multa, no tiene ninguna consecuencia. Ante no cumplir a un proveedor, ante que mañana nos pongan una demanda a cualquier institución, llámese IES, SRI, federación, ellos no tienen ninguna consecuencia si es que no lo hacen. Y al final del día viene a ser un gerenciamiento muy poco efectivo, porque como directorio nos toca afrontar los problemas y dar la solución a las cosas. Entonces yo, repito, agradezco mucho esta intención de los socios. Espero sigan adelante, no solo como socios, y como nosotros vamos a dar todo el apoyo desde el directorio, porque al final del día lo que buscamos nosotros, y los hinchas y los socios también buscan, es que el club pueda permanecer en el tiempo, y ante esto no tenemos esa garantía. Sí, Daniel, a ver, el tema valores no podemos profundizar ni hablar mucho porque todo está dentro del proceso arbitral, pero tanto mi posición personal como la mayoría del directorio siempre va a ser abiertos al diálogo.
siempre. Lo hemos intentado, hemos buscado, hay esta propuesta de los socios que no me parece mala, en la que se forme también una comisión para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero obviamente tiene que estar involucrado el directorio dentro de todas las decisiones. Entonces, nuestra posición, Daniel, y ahí también entra mucho el sentido común o la buena voluntad de GFI, porque sí deben partir de aceptar los errores, de aceptar que efectivamente hay cosas que no han estado bien manejadas y que podrían ser mejoradas en el caso de que continúen. Pero nuestra posición, y la mía personal, y no me voy a tomar el nombre del resto de directores, siempre va a ser conversar, siempre va a ser llegar a un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser también a favor del club, porque si no hay esa voluntad, es muy difícil seguir avanzando. Prensa, y lo dije, no son todos, no voy a dar nombres, la gente sabe por dónde va el tema del posicionamiento de GFI. En el tema de los socios, el tema de la inestabilidad que dije era porque le veo un poco fructífero el llegar a una asamblea cuando con la conversación que tuvimos, y justamente uno de los socios me dijo, lo que buscábamos en la asamblea extraordinaria era esto, era lo que ya conseguimos en este momento. Entonces, de nuestro lado hubo siempre esa apertura, y yo le dije, por supuesto, porque buscar una asamblea extraordinaria conlleva tiempo, conlleva verificación de firmas para que se pueda dar. Cuando con una llamada conseguimos todo. Eso pasó el día viernes, jueves, creo, el sábado ya tuvimos la reunión con los socios. Y asimismo, en el tema de la transparencia que tú dices, yo me he reunido con muchísimos socios, expresidentes del club, exdirectivos, gente que realmente ha aportado con bienes y personas a la institución, y les he planteado todos los problemas que hemos tenido con esta administración de GFI, y están de acuerdo con la posición del club. Entonces, de ese lado ha habido transparencia públicamente. Como les dije, todo lo que yo como presidente digo es usado por GFI para irse en contra del club. Entonces, de ese lado sí ha habido cierto elementismo ante la opinión pública, pero ante los socios, ante los hinchas, jamás ha habido, no creo que ningún hincha o socio pueda decir el presidente no me respondió un mensaje, el presidente no me ha contestado una llamada, porque he conversado con todos. Entonces, es una carta que no nos dio una respuesta a lo que buscábamos. ¿Qué buscaban? Eso, que primero buscábamos la respuesta del señor Dong, que es el representante de GFI y que es el único que puede acceder a un acuerdo o a una reforma dentro de las cláusulas, y jamás quedó claro si esa parte está dispuesta. Es que es una carta en tres que no dice nada. Primero te condiciona dos puntos que nosotros jamás pedimos. Marcelito, partiendo de su segunda pregunta, efectivamente, a ver, nosotros nos hemos reunido, bueno, personalmente mucho más con el director deportivo, con el cuerpo técnico para el tema del armaje del equipo. Obviamente ellos nos piden un presupuesto, nos dicen cuánto tengo para traer a determinado jugador, y ahí es donde entra la dura realidad del club y por supuesto del fútbol ecuatoriano. Hay muchos jugadores que no pudieron llegar justamente por el tema económico. El consenso para los jugadores, el director deportivo siempre lo transmitió a los dos lados, pero es que no ha habido ningún problema en el armar, no se han armado las novelas de siempre en la decisión de los jugadores. Nosotros esa parte le hemos dejado mucho en las manos del director deportivo y del cuerpo técnico. Y en su primera pregunta del tema de los socios, como le dije hace un momento a Daniel, sí, es positivo
que los socios se involucren, que los hinchas se involucren, conozcan la realidad del club, cómo ha sido manejado, qué es lo que no puede seguir pasando, es positivo y seguiremos en esa línea. Leonino para el club, y eso es lo que nosotros como directores y los hinchas tenemos que pelear para que las condiciones sean buenas para el club. En el tema legal, Pedro, que su pregunta específica, la que dice que viene de aquí en adelante, ahí sí le voy a ceder la palabra al síndico del club para que le dé una respuesta un poco más técnica y fundamentada, pero yo suscribo sus palabras en las que al tener esa respuesta en la que no están dispuestos a tocar la estructura o el espíritu original del convenio, es decir, no estoy dispuesto a negociar. Entonces, para su respuesta, su pregunta... Pero antes, sobre la inversión de 2 millones. No, eso me parece que se ha dicho en muchas oportunidades. No hay ninguna inversión, lo que hubo fue un préstamo que el club tiene que devolver en su momento. Lo preocupante aquí, Pedro y amigos, y lo que, repito, no hace al gerenciamiento efectivo, es que al final del día el club tiene que devolver, y así ellos, el préstamo original que hicieron, se gasten en personal, se gasten en malas contrataciones, el club tiene que devolver. Entonces, como usted dice, efectivamente el club está en indefensión ante este contrato. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que dicen ellos que... En el tema de los valores, Pedro, efectivamente hay una auditoría. No voy a hablar de números ni tocar justamente por el tema del arbitraje, pero hay una auditoría en la que determina cuánto fue lo que prestó GFI, y asimismo también informarles que en este primer trimestre también llamaremos a la asamblea en la que se presentarán las auditorías que están pendientes, 2023 y 2024. Buenas tardes con todos y con la señorita que está acá. Debería haber más mujeres periodistas. Yo quiero invitar a los medios de comunicación que contraten a más mujeres. Sí, hay varias. Solo hay varias. No hay varias. Quedado almorzando por San Valentín. Ahora, sobre el tema legal del arbitraje, sin entrar a temas de fondo, el hecho que ellos no hayan pagado la tasa arbitral implica de que las cosas se retrotraen a la pretensión inicial, ¿no? Que entenderíamos por allá va la discusión. Entendemos que ya en los días posteriores, como saben ustedes, esto lo manejan desde la ciudad de Quito, los días posteriores, pues entendemos ya se continuará con la normal tramitación. El club por ahora lo que va a hacer simplemente es pues defenderse. Recuerden que en el tema arbitral el club es parte demandada, entonces tendrá que defenderse. Un tema respecto a lo que preguntaba Andrés Muñoz, me parece que es un poquito para que queden claras cómo se dio este proceso de intento de solución de problemas, y sí sería bueno porque participaron algunos hinchas o socios. Como lo dice el presidente, es verdad, ¿no? En una reunión inicial lo que ocurrió es se lanzaron ideas y se lanzaron propuestas. Lo que hizo el presidente es cumplir aquella propuesta, es decir, envió un primer correo al señor Doc, correo que nunca tuvo una respuesta, ¿sí? Decían que ellos no han respondido porque no se habían mandado los puntos en discusión. El día lunes que se llevó a cabo el directorio, después de ese sábado, el directorio resolvió no enviar puntos, porque ellos decían que sacamos enviando puntos si es que no sabemos si el señor Doc quiere o no quiere entrar al debate, a la discusión, a la negociación. El día miércoles que nos reunimos nuevamente, donde también llegó el doctor Peña, lo que se resolvió ahí es volver a enviar un correo insistiendo en una respuesta, si es que el Estado no dispuesto a negociar, y con esa respuesta positiva enviar los puntos a los que supuestamente nos habíamos obligado. Pero aquí yo creo que se da, yo diría un punto de quiebre para parar ahí ese tipo de negociación. ¿Pero por qué? Y esto lo analizamos posteriormente nosotros con los abogados de Quito, ¿no? Yo, si bien es cierto, soy síndico del club desde diciembre del 2024, pero esto lo maneja un equipo de abogados de la ciudad de Quito, expertos en temas arbitrales. Entonces,
nos reunimos con el presidente y con ellos, y cuando uno como abogado lo dice, no me dejan mentir los abogados que están a mi alrededor, son situaciones estratégicas que hay que cuidar absolutamente todo. Entonces, esa respuesta que envía Orville Dong nos llamó mucho la atención porque hay ciertos condicionamientos, más o menos nos dicen, y usted dio lectura al mismo, Andrés, más o menos nos dicen así: sí, yo estoy dispuesto a negociar, la estructura no me van a tocar, está bien, o sea, eso es discutible, pero mi deuda es más de 2 millones. Y acepto que lo que ustedes quieren es suspender el arbitraje, cuando el correo del presidente nunca fue tendiente a la suspensión del arbitraje. Uno. El segundo es, se lo tomó como, inclusive corríamos el riesgo, si decíamos o mandamos un correo, una carta diciendo que está bien, corríamos el riesgo que algún rato se malinterprete como que estamos reconociendo que debemos más de 2 millones. Y eso es objeto de controversia. Entonces, por estrategia de defensa sobre todo, se decidió no continuar enviando correos. Y sobre el otro punto es, sí nos llamó la atención el hecho de que no hayan pagado la tasa. Y yo les voy a trasladar una idea a ustedes que nos comentaron los abogados de Quito, que yo no lo viví porque ese tiempo yo no estaba en el club. Me parece que fue en agosto o septiembre del 2024, en octubre del 2024, que se pone una tregua, para entenderlo, se paraliza el procedimiento arbitral por 30 días de mutuo acuerdo para buscar soluciones. Más allá del hecho si se buscaron o no esas soluciones, se reunieron o no, lo que llama la atención es de que fenecen esos 30 días y en menos de 15 días se presenta una reforma a la demanda. Pero ustedes, ojo con esto, en materia arbitral o en cualquier proceso judicial, ustedes para presentar una demanda o una reforma a la demanda tienen que mandar toda la prueba, tienen que anunciar toda la prueba. Es decir, que mientras estaban ellos reunidos, me refiero a ellos, entiendo al director y al presidente, con GFI, se estaba fraguando ya una reforma a la demanda. ¿Sí? Entonces, nos preguntábamos ahora nosotros, decíamos, está bien, paremos 30 días, porque hubo una propuesta y eso hay que reconocerlo. Inclusive yo no lo vi, como dice usted Andrés, yo no le vi mal parar por 30 días, ¿no? ¿Qué podemos perder 30 días? Pero luego de hacer ese análisis, que sí lo vivieron los abogados que defienden el tema arbitral, y me lo dijeron a mí, ¿no? Decía, ¿qué quieren? ¿Para 30 días nuevamente? ¿Para después de esperar qué? Otra puñalada por la espalda. Cuando se supone de buena fe que si decimos parar un proceso judicial, se bajan las armas al piso hasta que merezcan los términos. Pero mientras en arbitraje estaban suspendidos de Quito, entendemos que el GFI estuvo trabajando para cambiar las cosas y armando prueba. Entonces eso llevó, y eso sí debería quedar claro para ustedes y para los socios, eso llevó a la decisión final, porque luego de eso nos reunimos con el presidente y con los abogados. Se llevó a la decisión final es de no volver a enviar cartas, y si es que efectivamente ellos deciden conversar, lo haremos acá, en cualquier medio, con Orville Dong, ha sido el requerimiento del presidente, pero sí suspender el arbitraje. No terminaron ellos pagando la tasa. Entonces acá también nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué pretendieron? Si es que ellos conocían muy bien el día que decidieron presentar la reforma a la demanda. Sí, estamos hablando de uno de los principales estudios jurídicos del país que maneja temas arbitrales, quienes representan al GFI. Ellos sabían muy bien, desde el primer día, esto es en noviembre, cuando presentaron la reforma a la demanda, sabían que el pago era de $120,000 de la tasa. Sí, tuvieron noviembre, diciembre, enero, febrero, bueno, enero, para pagar ese valor. Y a última hora pedir prórrogas, y después de la prórroga decir, suspendamos 30 días más, inclusive con una opción a 30 días adicionales, querían por 60 días suspender. Entonces ahí ahora sí nos llama un poco la atención. ¿Qué quisieron? ¿No pagaron nunca? ¿Quisieron efectivamente suspenderlo? ¿O qué pretendían? Entonces, por eso es de que más bien se terminó tomando la decisión, amigos y amigas, en que no se paralice el arbitraje, que se continúe con el mismo, pero
no cerrar opciones de conversación para buscar soluciones. Doctor, ¿pero por qué? Pensábamos, ¿no? Pero tienen mucha razón acá los abogados que remiten al club. Ese correo que ellos remiten es condicionado, y yo diría tiene un mensaje en el fondo, decir, reconozcan que me deben más de 2 millones. Entonces, fue tajante, efectivamente, ese mensaje fue analizado jurídicamente, no tanto por el presidente, no es abogado él, pero inmediatamente esto se remitió a los abogados de Quito, y lo que dijo el presidente tiene mucha razón. Lo que se dice acá es después presentado en contra del club en un proceso judicial. Por eso les recomiendo ya no hable de números, no hable de absolutamente nada, porque estamos en un juicio. No se entiende que es una guerra, pero es un tema bastante complejo. Se decidió precisamente no dar una respuesta, porque si se decía sí o se decía no, podría implicar algún tipo de reconocimiento, no expreso, pero tácito. Entonces, por recomendaciones, sí, de los abogados se le pidió al presidente que no siga esta tela de conversaciones, porque podría ser contraproducente a los intereses del club, y más bien, si quieren sentarse a conversar, que lo hagan acá, directamente entre las partes. Sí, Jean Paul, efectivamente, tú recordarás que en ese momento hubo 3 propuestas de inversión. Yo personalmente pude conversar creo que con los 3, ninguna era inversión. Luego, en las negociaciones, ustedes recordarán que el que directamente estuvo implicado fue Juan Padilla. Nosotros no sabíamos la existencia hasta ese momento del señor Dong. Y ya en la ejecución del contrato, obviamente ustedes recordarán cuánto tiempo tomó que ese contrato se firme, porque era peor. Entonces, se modificaron muchas cosas, a la final la desesperación y la supervivencia del club obligó a que se tome esa decisión, porque no había más. En ese momento el club no tenía, me parece que había una deuda de 5 meses a jugadores, de 7 a personal administrativo, y no había que cobrar, porque todos los ingresos del club estaban ya destinados a otra cosa. Entonces fue una situación desesperada que, por supuesto, fue tomado en beneficio, se sacó una ventaja de la desesperación del club, pero ya en el momento de la ejecución es donde salieron los problemas. Entonces, si tú me dices, haciendo retrotrayendo a ese momento, no se debió haber firmado, pero la supervivencia del club obligó a que eso pase. Saludos. Tu primera pregunta, efectivamente, hubo la pretensión de GFI de nombrar al gerente. Lo tratamos en directorio incluso con él, quien aceptó que, no me acuerdo las palabras, que existe un conflicto de intereses, porque efectivamente existe un conflicto de intereses. No puede ser representante legal del club alguien que efectivamente es parte del proceso de arbitraje, no como parte de GFI, sino como testigo, alguien que efectivamente es acreedor del club y que también es deudor del club por contratos que existen. Entonces, en ese sentido, Marcelo, en la reunión que tuvimos de directorio, lo entendió, dijo que tampoco ya tenía para ese momento el interés de ser gerente del club, y ahí quedó. ¿El tema del contrato? Bueno, el tema del contrato, de lo que se viene, me parece que fue la misma pregunta que hizo Pedro hace un momento, que la respondió el doctor Cabrera. A partir de ahora y de lo que hubo esta pretensión a la reforma, tenemos que ver cuál es el siguiente paso y cómo se seguirá defendiendo el club. Bloqueó o se suspendió definitivamente. El día martes nosotros mandamos una nueva carta. El problema es que se filtra lo que les conviene y lo que no les conviene no se filtra. Entonces, no es que yo me entere por la prensa que de parte de, ni siquiera sé si de GFI o de una persona autorizada por GFI, se daban por terminadas las conversaciones. De nuestro lado jamás hubo, ni públicamente nadie del directorio o mi persona han dicho que se suspende. Pero ya no responder.
Bueno, la participación de ella no ha existido en este directorio, en esta administración. Ella nos ha apoyado como directiva de Liga Pro, nos ha apoyado en todo lo que hemos solicitado. Es más, el tema de la inscripción del equipo nos dio una mano muy grande para que esto pase, obviamente con el trabajo de la parte operativa y del directorio, pero no ha habido mayor involucramiento en ningún sentido de parte de la expresidenta. En el tema de la siguiente pregunta, que fue la de cómo de seguir buscando un diálogo, ratificamos nuestra posición como director, mi posición como presidente. Siempre el diálogo o tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial va a ser lo más beneficioso para las dos partes, pero obviamente tiene que haber la voluntad.